Vamos a retomar nuestra serie del Sermón del Monte. Partimos allá en el mes de marzo, 20 y tanto de marzo, si no me equivoco, 24 podría ser. Y hemos avanzado el capítulo 5, el capítulo 6, y estamos hoy día para iniciar el capítulo 7. Así que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 7 de Mateo y vamos a leer alternadamente los versículos 1 al 6. Dice así en el nombre del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Bien. Algunos dicen que este versículo 1 del capítulo 7, junto con Juan 3:16, es de los versículos más conocidos mundialmente, no solo por cristianos, sino por cristianos y por no cristianos. De hecho, usted no sé si ha visto en algunas veces, aquí en nuestra zona no es tan común ver, pero hay muchos lugares, incluso si usted de repente ve por ahí la televisión, incluso muestran calles de algún lugar y aparece un 3, los dos puntitos y 16. Hay muchos lugares donde están, a veces en un estadio de fútbol, estiran un cartel y dice J316. Es un versículo que todo el mundo sabe, incluso de los que ni siquiera creen en Dios, dicen no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Y seguramente es el segundo versículo más conocido. Y claramente, quienes lo usan y que no están, su vida no está anclada al Señor, le dan la connotación que incluso creo nosotros mismos muchas veces tenemos. Cuando alguien quiere defenderse, dice, bueno, ¿no dice la Biblia que no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, este versículo es un clásico para poder poner una barrera y decir, bueno, no, ¿quién eres tú para juzgarme? Bueno, de eso vamos a estar viendo hoy día con la ayuda del Señor. Estamos en el Sermón del Monte, hermano. Estamos en un discurso que Jesucristo entregó a un grupo no masivo de personas. Estaban sus 12 discípulos, más algunos cercanos, un grupo de personas allí, a los que le entregó todas estas instrucciones, las que ya hemos visto. Les dio las bienaventuranzas, les hizo ver las controversias que hay entre la práctica religiosa y el verdadero espíritu o sentido de la palabra del Señor. Le dio duro a los fariseos, a su evangelio legalista, y en esa misma línea hay que entender lo que vamos a ver hoy día. Hagamos como una prueba de diagnóstico hoy día entre nosotros. Nosotros como cristianos, ¿estamos facultados para juzgar a el que está al lado? ¿Podemos hacerlo? Hagámosla más fácil, a ver. Levanten la mano los que dicen que sí podemos juzgar. Sin miedo,
Ahí hay 1, 2, 3. Ya. Levanten la mano los que dicen que no podemos juzgar. 2, 3. Están medio tímidos, ¿ah? Porque hay, salvo que haya más de la mitad no tenga mano, no haya traído mano. Ya. Probablemente si no levantó la mano en la primera, quiere decir que usted cree que no podemos juzgar. Amén. Ya. Vamos ahora a lo que nos dice la palabra del Señor. Efectivamente, hermanos, cuando uno lee esta palabra aquí, hay algo importante que nosotros nunca debemos perder de vista. Y es que, y por eso, hermanos, haciendo un paréntesis en un alcance mayor que la predicación de hoy día, sino que como una práctica, una buena práctica para nosotros entender correctamente la Escritura, una regla para poder entender correctamente la Escritura es que yo no puedo leer un versículo aislado del contexto inmediato que tiene y de la aplicación general de la palabra. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes estuvieron el jueves acá, en el culto? ¿Quiénes estuvieron el jueves en el culto? Amén. Hermana Connie, 2 manos ahí. Bien, Dios te bendiga, Connie. ¿De qué se predicó el jueves? Mateo 18. Mateos 18, ¿sí? Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Predicó mi hermano Elmo. Amén, ¿cierto? Y voy a ocupar la predicación de mi hermano Elmo como ejemplo, hermano, para graficar cómo debemos nosotros abordar la Biblia en general, no solo este versículo ni el... Porque este versículo, ¿cuándo lo ocupamos nosotros? ¿Qué connotación siempre le damos? Cuando hay poquito en el culto y el hermano dice, bueno, no importa, hermano, que estamos poquito, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, Él está en el medio. Y eso es verdad, hermano, no es mentira. Eso es verdad. Pero ese es el sentido de Mateo 18, 20. El sentido es mucho más amplio que eso. ¿De qué está hablando? Mateo 18, 20 está hablando de que cuando tenemos un conflicto entre nosotros, dice, cuando tengas un problema con tu hermano, anda, habla con tu hermano en privado, arréglate en privado con él, no desparrame en plumas todavía. Y si llegaron a un acuerdo, has ganado a tu hermano. Desen un abrazo y gloria a Dios. Y ahí aplica, porque donde hay 2 o 3 congregados, yo soy el tercero. Yo soy el ministro de fe de ese acuerdo que ustedes llegaron. Sigue, dice, si tu hermano no te quiere escuchar, lleva un testigo, 3. Nuevamente, donde hay 2 o 3 congregados, yo me comprometo a estar en esa conversación. Yo voy a estar ahí. Ese es el sentido de ese versículo, que lo explicó maravillosamente mi hermano Elmo el día jueves. Hermanos, este versículo 1 normalmente se toma de manera aislada. Y si usted lo lee de manera aislada y así de forma literal, claro, dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿qué es lo que está diciendo desde antes? Primero, el contexto inmediato. ¿Dónde está enmarcado esta enseñanza? Llevamos ya más de 2 meses en eso. Está en el Sermón del Monte, donde el Señor está entregando la Constitución. La bitácora, dice mi hermano Danilo acá.
¿Ah? La bitácora de viaje para los ciudadanos del reino, para los que van camino a Canaán. Y les dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo hemos visto todo eso. Y luego dice, oye, cuidado, porque también hay otros que se parecen y que dicen que van para allá, pero que están equivocados. Porque su doctrina no está anclada a la palabra, sino que está viciada con sus propias ideas. Y dice, le han puesto un peso que ni ellos mismos pueden llevar. Y por eso que dedica todo un capítulo para decir, ¿oíste que ellos dijeron esto? No, pero la Escritura dice esto. ¿Oíste que se podía dar carta de divorcio? No, pero dice, el matrimonio es para toda la vida. ¿Oíste que se podía perdonar hasta 3 veces? No, dijo. En fin, hicimos todo un desarrollo de eso, no vamos a volver allá. Pero Jesucristo está contrastando, el capítulo 6 lo dedica, todo el capítulo 6, cuando Jesús dijo estas palabras no estaban en capítulos, eso hay que entenderlo también, pero todo el capítulo 6 de nuestras Biblias está dedicado a decir, mira, los legalistas dicen esto, los fariseos dicen esto, pero la Biblia, mi palabra, dijo Jesucristo, yo digo esto. Y ahora nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es complejo este capítulo, hermano, porque nosotros hoy día tenemos varias limitaciones para entender lo que Jesucristo quiso decir. Desde la barrera idiomática, desde las barreras culturales, desde el tiempo y todo eso. Pero Él viene hablando y creo que el versículo 6 nos da después la claridad de que esto es así como lo que les voy a mencionar ahora. Jesucristo está confrontando una práctica que en su tiempo se llamaba fariseísmo. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquí creo que todos sabemos quién eran los fariseos. A ver, alguien que así de manera resumida diga qué características tenían los fariseos. Estudiosos de la ley, una característica positiva. Eran estudiosos de la ley. ¿Estaba bien o estaba mal eso? Bien. ¿Alguien sabe cómo se originan los fariseos? ¿Por qué aparece esta agrupación llamada fariseos? ¿Alguno de los que estudió Pentateuco? No, Evangelios. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué se originan los fariseos? Nosotros sabemos que la Escritura, la Biblia, está compuesta por 2 grandes agrupaciones de libros, ¿cierto? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que entre Malaquía y Mateo hay 400 años de silencio, así se denomina ese periodo que hay entre que se terminó de escribir Malaquía y comenzó Mateo. 400 años de silencio, otros le llaman 400 años de oscuridad. En esos 400 años, que no están relatados aquí en la Escritura, el pueblo de Israel siguió su vida, siguió su camino cuesta abajo, su declive por su pecado. Nosotros terminamos el Antiguo Testamento en el periodo en el que Dios levanta el castigo de las 70 semanas y vuelven a Israel y están reconstruyendo y están tratando de rearmarse. Pero el pueblo de Israel no cambió su mala manera de vivir,
Hoy día hablábamos de la obediencia en la escuela dominical. Fueron desobedientes y se levantaron, así como Daniel lo había visto en su visión, se levantaron nuevos imperios después del babilónico, y se levantó el imperio griego, se levantó el imperio romano, y mientras desarrollaba el imperio romano y el griego, había un grupo, podríamos llamarle en términos más nuestros, los acomodados, ¿ah? Los que siempre van donde calienta el sol, que eran los saduceos. Los saduceos eran religiosos, pero que se contaminaron con las ideas de los griegos, y los saduceos, al igual que los griegos, no creían en la resurrección. Y tomaron para sí varias conductas o varias creencias prácticas de los griegos. Dentro de los estudiosos de la ley, algunos dijeron, esto es herejía. No, nosotros vamos a conservar la pureza de la palabra. Y estos se llamaron fariseos. El origen, el deseo, era bueno, pero no era de Dios. ¿Ah? Y en el tiempo de Jesús habían dos grandes corrientes, dos grandes facciones, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los que estaban del lado del poder político, ellos se acomodaban ahí para tener lugares de privilegio. Entonces no les importaba si hacían esto o lo otro, no, eran más permisivos. Los fariseos eran estrictos, pero su rigidez no nacía de aquí, sino que nacía de lo que ellos creían que era correcto. Y en esa práctica se les pasó la mano. Hermano, eso es algo que hasta el día de hoy permanece. Hoy día muchas veces nosotros, los cristianos actuales, con un buen tal vez deseo de mantener una pureza en la vida cristiana, a veces le ponemos carga, y tenemos los fariseos, aparte de la ley escrita que estaba allí, ellos tenían la ley oral. Y la ley oral era 2, 3 veces más extensa que la ley escrita. En la ley oral, ellos, por ejemplo, tenían determinado en la práctica judía, y para los que hoy día todavía guardan el día sábado, el día viernes, al ponerse el sol, ya parte el día sábado. Entonces, para alguien que guarda el día sábado no se puede hacer absolutamente nada. Pero sabemos nosotros que la vida exige moverse, aunque sea sábado. Entonces ellos habían determinado cuántos pasos se podía dar el día sábado. ¿Ah? ¿Ha contado usted sus pasos? Bueno, hoy día con el teléfono uno puede llegar a una... Pero en ese tiempo ellos tenían que ir contando sus pasos. Imagínese cuando le quedaban 5 pasos. Tenía que dar tremendos trancos para alcanzar a llegar a los 5 pasos. Absurdos como esos, que estos son medio jocosos, hermano, pero habían cosas mucho más serias que ellos habían puesto como carga y las habían adosado a la palabra de Dios. Eso era lo grave, que habían dicho, esta es la palabra de Dios. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, Jesucristo lo que está diciendo, está contrastando, porque los fariseos eran personas que juzgaban todo, desde el prejuicio, desde yo lo miro, pero este no se ve muy cristiano. Hoy día
persiste esto a veces en las iglesias. Alguien lo mira así y dice, ya de aspecto, no se ve muy cristianito. Nosotros tenemos un pasaje muy conocido de esta práctica, hermano. Jesucristo lo dejó como ejemplo. Dice que estaban allí en la sinagoga, en el lugar de oración, había un publicano y un fariseo. Y el publicano estaba derramado ante Dios. Y decía, sé propicio de mí, que soy pecador. ¿Cuál era la oración del fariseo? Te doy gracias, Padre, porque guardo el día sábado, porque ofrendo, porque diezmo, porque ayuno, porque yo. Y la guinda de la torta de su oración, y porque no soy ni parecido a ese que está botado allá abajo. Hermanos, ese es el sentido de este versículo, de juzgar a una persona inadecuadamente por mi prejuicio, por lo que yo creo que soy, usándome a mí como vara de medida para el otro. Por eso dice, porque con el juicio que juzgas serás juzgado, con la vara que mides serás medido. Cuando yo me pongo frente al otro y le digo, Señor, se ve harto mal no como yo. Si lo dijéramos en lenguaje de actual, eso habría dicho el fariseo. Y nos causa risa, hermano, pero en la práctica, creo que más de alguna vez nosotros hemos mirado al otro y decimos, Señor, te doy gracias porque no soy como él. Cuando Dios nos sacó de ahí mismo. A todos nos sacó de ahí mismo. Porque todos estábamos perdidos. Hermano, no existe una persona en el mundo que no haya necesitado que Jesucristo meta su mano a la basura y lo saque. No hay. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto de este versículo, hermano? Porque este versículo se ocupa muy mal. Y se ocupa como justificación para decir, yo hago lo que quiero. Usted no tiene autoridad. Tanto el de afuera, que uno podría entenderlo, hermano, pero también aquí dentro de la iglesia. Hay personas dentro de las iglesias, partiendo de pastores, que dicen, no, usted no puede juzgar al ungido de Jehová. No, hermano. Yo le decía que una manera segura de interpretar la Biblia es mirando el texto en su contexto inmediato, que es lo que acabamos de hacer. Ese es el contexto inmediato. La práctica, cómo está sucediendo las cosas en el tiempo que fue dicho. Pero también hay que mirar la Biblia, el texto en su contexto general de la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia en otros pasajes? Nos dice escudriñarlo todo. Eso es juzgar. Escudriñarlo todo. En otra parte nos dice que el espiritual lo juzga todo. Y él no es juzgado de nadie. Y la Biblia abunda en pasajes en los que nos da a nosotros no solo la autoridad, sino que el deber de juzgar. Ahora, ¿cómo juzgamos? Ese es el tema.
Tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Cuál fue el error del juicio del fariseo? Es que la medida de comparación que él está usando es él. ¿Ah? Y cuando yo parto comparándome a mí, yo me estoy poniendo en un lugar superior con el que me estoy comparando. El tema es que nuestro juicio tiene que ser con respecto a la palabra de Dios. Esa es la manera que yo puedo juzgar. Y la Biblia me autoriza a juzgar. Me autoriza a juzgar las actitudes, las conductas, los frutos. La Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es juzgar. Yo para poder determinar el fruto, tengo que evaluar, decir, ¿es un buen fruto o es un mal fruto? Eso es un juicio de valor. Decir, ¿tiene una buena conducta? ¿Tiene buenas actitudes? ¿Su manera de comportarse es la adecuada? Eso es juzgar, y la Biblia a nosotros nos autoriza para hacerlo. Nos autoriza a juzgar la manera en que se expone la palabra. Nos dice ahí en el libro de los Hechos que habían unos hermanos en Berea que eran más nobles que los otros porque ellos comparaban que lo que le estaban diciendo era la palabra de Dios. Lo mismo se dice de los hermanos de Tesalónica, que dice que no se tragaban todo lo que el apóstol Pablo les decía, sino que, a ver, espera un poquito, le decía, a ver, vamos a ir nosotros a verlo aquí en la Escritura. Ah, sí, eso dice la Escritura. Hermanos, este versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, se está refiriendo a ese juicio prejuicioso que a veces nosotros hacemos. ¿Ah? Cuando yo me pongo por comparación o estándar y yo digo, no, pero es que esto no me llega ni a los talones. ¿Ah? Eso no debemos hacerlo. Mi juicio no debe ser, no, es que yo soy mejor. No, es que no lo hace como lo hago yo. No, es que ese no tiene ni la mitad de carrera de lo que yo tengo. Esos son los juicios que no estamos autorizados, hermanos. Ahora, usted y yo, hermanos, nos dice la Escritura, más aún, nos dice que juzgaremos al mundo. Amén, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Se contradice la palabra entonces? ¿Qué le va a decir al Señor? No, Señor, que ahí en Mateo 7:1 dice que yo no puedo juzgar a nadie. No. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a entender los textos en su contexto. En qué está diciendo. Podríamos tal vez traducir hoy día esto de otra manera, decir, ¿sabe qué, hermano? Lo que dice aquí la palabra del Señor es que yo no debo juzgar a la ligera. Yo no debo ser rápido para andar juzgando a los demás. No, si se le veía que este andaba mal. Y en la pura cara ya lo noté que no, ya no es el mismo. Esos son juicios ligeros. A veces, hermanos, en conversaciones entre nuestros cercanos, aparece alguna conversación así, oye, ¿y supiste esto? Sí, y el otro le pone otro poquito, y el otro le pone otro poquito. Y después decimos, no, ese está mal. Ese ya está perdido. No, hermanos. Eso está prohibido. Eso es lo que está restringiendo aquí la Escritura. Eso es lo que, poniendo el ejemplo, eso es lo que hizo el fariseo. Ese fariseo miró al publicano. Era conocido, la labor del publicano era muy despreciada. Pero él lo miró por fuera, lo juzgó por fuera y dijo, ni siquiera me acerco a ese.
pero el Señor mira el corazón. Ahora, este es un argumento que ocupan los que dicen no juzguéis. ¿Ah? Probablemente más de alguno de nosotros ha tenido esta conversación y le han dicho, no, pero oye, la Biblia dice que no juzguéis. Yo tengo uno cercano ahí, el otro día nomás tuvimos esta conversación, un familiar cercano que me dijo, se les olvidó que la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo tenía invitado para hoy día, pero no lo veo acá. Seguramente lo va a ver. Hermanos, efectivamente muchas veces nosotros juzgamos a la ligera. Somos muy estrictos y muy rigurosos con nuestros juicios. Y a veces sin tener todos los elementos sobre la mesa para poder juzgar. Usted de repente hay alguien que no lo ve frecuentemente en el culto y usted dice, va. Hay una anécdota muy famosa aquí en la iglesia, no la voy a decir yo aquí en público. ¿Ah? Va. Y cuando aparece, apareció. ¿Ah? Y hacemos juicios. Hacemos juicio con las personas que tienen sus dificultades. Y las juzgamos, y a veces severamente. Podríamos decir incluso inmisericordiamente. Nos hemos acercado donde esa persona para decirle, hermano, no te he visto, ¿tienes alguna dificultad? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? No, es más fácil decir, no, si ese ni viene a la iglesia, aparece tarde, mal y nunca. Es más fácil eso. Quiero doblar mi rodilla y decir, ¿sabes, Señor? Mira, mi hermano no lo he visto. Ayúdame, capacítame para ir a ver a mi hermano. Dame la gracia para llamarlo y saber de él. Pero es más fácil juzgar. Ese juicio es el que está restringido, hermano, aquí en la Escritura. Ese juicio antojadizo, ese juicio rápido de nosotros constituirnos en jueces y decir yo estoy bien, los demás están mal. Ese es el juicio que está restringido por Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y cuál es la cosecha de esto? Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os se volverá a medir. En Lucas dice, con la vara que medís, te volverán a medir. Claro, hermano, porque cuando yo miro al otro y le pongo todas las plomo, nivel, escuadra, láser, debería el láser, estaba medio atrasado, le pongo láser para alinearlo y le digo, no, es que así tiene que ser. El cristiano tiene que estar todos los cultos aquí. Si no, no es cristiano. ¿Y cuando yo no puedo estar? ¿Y cuando yo estoy pasando el proceso? ¿Y cuando soy yo el que necesito que me miren con cuidado, con misericordia? Ahí desearíamos que otro nos tire la mano. Ahí desearíamos que otro no nos esté ahí cuadrando con el láser. ¿Ah? Entonces, hermanos, esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Y es bien duro el versículo 4, dice, hipócritas. Hipócritas. Hablamos hace unos días atrás de qué significaba, de dónde viene esta palabra hipócrita. Viene de un personaje llamado Hipócrates. ¿Quién era Hipócrates? Se dice que es el creador del teatro. ¿Cuál era la gracia de este Hipócrates? Es que él representaba muchos personajes y en ese tiempo no existía todo el avance del maquillaje que hoy día hay.
Entonces él ocupaba paletitas con distintas caras, entonces él ponía una cara en la que estaba contento, otra en la que estaba triste, otra en la que estaba enojado, y con eso representaba sus personajes. Y de ahí nace la palabra hipócrita, que es en el fondo poner una cara que no es la mía. Y así el Señor Jesucristo trató a los fariseos y a todos los que juzgan, podríamos decirlo en términos nuestros hoy día, y tienen tejado de vidrio. Que juzgan a otro, pero no se juzgan a sí mismos. Hipócritas, le dice. Saca primero la viga de tu ojo. Y la comparación es bien grotesca. Porque no dice saca la paja de tu ojo primero para que le saques la paja al otro, sino que considera que el que juzga de manera inadecuada al otro, prejuiciosamente, en realidad está peor que al que está juzgando. Y es dura la expresión hipócrita. Hermanos, para mí es difícil usar estas expresiones frente a ustedes. Yo les amo. Pero la palabra de Dios hoy día nos llama a esta reflexión. De cómo estamos nosotros planteando nuestra mirada hacia mi hermano que está a mi lado. ¿Me impide juzgarlo? No. La Escritura abunda en pasajes en el que me dice y me recomienda y hasta me exige juzgar las cosas. Pero yo debo hacerla comparándola con la palabra del Señor. Y para compararla con la palabra del Señor, yo debo primero pararme yo frente a la palabra, aplicarme a mí el plomo, el nivel, el láser, el espejo y decir sí, ahora yo puedo ir a hablar con mi hermano y decirle, hermano, eso que tú estás haciendo no está bien, no estás de acuerdo a la palabra del Señor. Y si enlazamos esto con Mateo 18, esa es la manera correcta. No es pararse de aquí y decirle, oiga hermano, usted no está bien. No, es ir donde mi hermano, en privado, y decirle, hermano, yo he observado esto, y de acuerdo a la palabra esto no está bien. Eso es sanar a mi hermano, tratar de sacarlo de allí. ¿Estoy juzgando? Sí, estoy juzgando un hecho, estoy juzgando una conducta, estoy juzgando un proceder, pero lo estoy comparando con la palabra. Pero antes de ir a hablar con mi hermano, yo me examiné primero. Yo me examino y digo, sí, tengo la libertad de ir a hablar con mi hermano. Saqué la viga de mi ojo y ahora sí puedo ayudarle a sacar la paja que tiene mi hermano. Dios nos bendiga. El último verso es no sé si decir, la otra cara de la moneda. Hemos estado hablando del juzgar, de esa a veces convulsión que nos da a nosotros de juzgar todo, ¿cierto? Y de ser rápidos para juzgar y ponerle nosotros juicio a todos. Pero el verso 6 nos habla de la otra cara de la moneda, de ser totalmente permisivo. ¿Qué nos dice el verso 6? Durísimo por lo demás. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Creo que este verso, hermanos, debe ser de los más duros que hay en la Biblia. Viene a mi memoria otro donde habla de que
y ocupa estos mismos animales. Y la puerca lavada vuelve a su vómito, a revolcarse en el cieno, y el perro vuelve a su vómito. Primero, creo que a estas alturas todos los que estamos aquí entendemos que el maestro ocupa estos animales como referencia a dos animales que eran en la cultura judía de ese tiempo, eran considerados inmundos, eran animales despreciables. Y de hecho hasta el día de hoy no es ningún halago que a alguien le digan cerdo, ¿cierto? Para nada. Perro, hoy día sí, de repente, hoy ¿cómo estáis, perrito? Lo han suavizado un poquito. ¿Ah? Pero claramente cuando a alguien le dicen perro ya, así a seca, ya usted entiende que no es un halago. Es una palabra ofensiva. Y el maestro ocupa esto para decir, este es el otro extremo. Teníamos los fariseos que juzgaban todo, colaban, dicen, hasta el mosquito. Se le pasaban los camellos, pero el mosquito lo colaban. ¿Ah? Hasta lo más mínimo. Cosa que hasta el día de hoy, hermano, los cristianos tenemos esa tendencia. Que ese zapato no es adecuado, está muy abierto, le dicen a las hermanas. ¿Ah? Tiene que ser zapato cerrado, le dicen. No sé dónde dice eso en la Escritura. ¿Ah? Y podríamos hacer una lista de cosas que a veces en nuestro gen fariseo que tenemos todos, se nos sale y empezamos ahí a ponerle reglas a las cosas. Pero el otro extremo da lo mismo. Da lo mismo como esté. No importa que sea un perro, no importa que seas un cerdo. Total, el evangelio es para todos, decimos. Y ocupa estas dos expresiones bien duras, hermano. Muy duras. Dice, en el otro extremo de esto, porque podremos ser muy estrictos y calzarnos aquí con el versículo 1, no juzguéis. Pero no nos dice, oye, abramos la puerta y hagan lo que quieran. No. Y ahí viene el versículo 6, dice, no le des lo santo a los perros. Hermanos, el evangelio es santo. El evangelio es santo. Y el evangelio es para los santos. La salvación es para los santos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? A los que no hay que darles esto. Bueno, son personas que, sabiendo lo que es bueno, deciden vivir en su porfía. Por eso que dice que el perro vuelve a su vómito y el puerco vuelve a revolcarse de donde salió. Una persona que, habiendo sido alcanzado por la gracia del Señor, conociendo la verdad del evangelio, sabiendo cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, como nos dice la Escritura, cuando Dios le habla a Jonás, le dice, oye, ¿no iba a tener yo misericordia de ese pueblo que ni sabía cuál era su mano derecha y su mano izquierda? Dios tiene misericordia de esos. Dios tiene misericordia del que no conoce y lo llama con amor y le da todas las posibilidades de conocerlo. Por eso que dice, ven tal como estás. Y por eso dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Digo esto, hermano, de manera explícita, porque hoy día también hay algunas creencias y algunas posturas que dicen que el evangelio es para algunos nomás, clasificados. No, la Biblia dice que el evangelio es para todos. Eso dice la Biblia, que Jesucristo murió por todos. Ahora, ¿todos vienen al evangelio? No, no todos vienen al evangelio. ¿Todos creen en Jesucristo? No todos creen. ¿En todos obra la gracia de Dios para salvación? No, en todos no. Somos privilegiados los que Dios ha confrontado con su Espíritu y hemos visto nuestra condición de pecado. Ahora,
los que ya hemos tenido ese gustar del Evangelio, y de todas maneras estamos mirando las cebollas de Egipto y decimos, pucha, que eran buenas esas cosas. ¿Ah? Con estos días de frío, pucha, que me vendría bien algo para calentar el cuerpo. ¿Ah? ¿Usted entiende ya para dónde va el comentario? Y así uno puede hacer una lista de cosas, hermano. La Escritura dice, mira, contra ese que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no te preocupes, no le des los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. Es durísimo esto, hermano. Y esta palabra, este versículo no es para afuera, es para nosotros. Es para nosotros, es para el que tiene conocimiento de la verdad del Evangelio y quiere vivir su vida a su manera. Y dice, no me juzguen, dice, no juzguéis. Ajá. Otros dicen, no, es que yo tengo un trato personal con Dios, yo me entiendo directo con Él, no tengo que tener ningún intermediario. No deis los santos a los perros. Hermanos, esto es muy duro. Y significa que como iglesia llega el momento que hay personas en las que usted lo trata, lo pastorea, le aconseja, lo guía y él persiste en su manera desordenada de vivir y hay un momento en que decirle, ¿sabe qué? Siga como quiera nomás. Haga lo que usted quiera. Hablábamos el jueves, Mateo 18, dice, si agotaste todas esas instancias, ¿sabes qué? Tenlo por gentil y publicano. Alguien, hermano, que teniendo el conocimiento de la verdad del Evangelio, persiste en su pecado. Es un perro, es un cerdo. Es dura la expresión, es muy dura la expresión. Pero por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros hoy día, para que nosotros no lleguemos a ese extremo. Ahora, si dado el caso hay alguien en ese extremo, las puertas están abiertas para venir como el publicano y decir, Señor, perdóname. Perdóname. El publicano era una persona despreciable, pero vino y se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Ese corazón, hermano, es valioso ante Dios. Más que el que dice, Señor, aquí estoy yo, hago esto, hago lo otro, yo. No, a ese el Señor dice que lo mira de lejos. Al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. Entonces, estas son las dos caras de la moneda, hermano, de estos 6 primeros versículos del capítulo 7. Por un lado, la facilidad de nuestra lengua para juzgar, la facilidad que tenemos todos, hermano, y ahí permítame decirle que no hay nadie que se escape. Somos muy rápidos para juzgar al otro. Y la Escritura nos dice, no lo hagas, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya hemos explicado que ese no juzguéis no significa que estamos invalidados para poder dirimir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es bueno, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. No es eso. Pero el otro extremo es decir, ¿sabe qué? No, aquí da lo mismo como lo hagamos. No, no es así. Esa es la palabra del Señor, hermano. Yo espero que el consejo de su palabra nos haga reflexionar en ambos extremos. Señor, sí, yo soy un juzgón. Hermano, yo creo que todos tenemos algo que reconocer en eso. Somos muy rápidos para juzgar. Y muchas veces
Somos la piedra de tropiezo para que el que está en esa condición venga. Hay un dicho muy popular que dice que cuando yo apunto con un dedo, hay 3 para acá. Y eso es verdad, hermano. Cuando yo estoy señalando al otro, tengo que darme cuenta que hay 3 dedos que están apuntando a mí. Primero. Entonces, ¿yo puedo juzgar? Sí. ¿Cuáles son los parámetros para juzgar? Primero, mi vida, frente al espejo de la palabra del Señor. Luego de haber pasado ese examen, decir, sí, mira, la palabra de Dios dice esto que está haciendo, no es de acuerdo a la palabra del Señor. Tercer paso, yo voy y hablo y digo, mira hermano, mira hermana, mira pastor, he visto esto y yo lo veo aquí en la palabra que esto no está bien. Listo, asunto arreglado. Ahora, agoté todas las instancias y esa persona persiste en vivir en su pecado. Versículo 6. No gastemos más fuerza en eso. Dios va a tratar con esa persona. Ese es el consejo de la palabra del Señor para el día de hoy. Espero, hermanos, que nos ayude a nosotros a vivir una vida que agrade a Dios, tanto en nuestra convivencia con nuestros hermanos, a tratarnos como corresponde, pero mayormente a cómo yo debo relacionarme con el Señor. Dios bendiga su palabra, vamos a orar al Señor. Esperamos de todo corazón que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a seguir escuchando nuestra serie, El Sermón del Monte, y a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como @IDDP Osorno. Dios le bendiga.